Amenazado con coger a Félix en brazos hoy para predicar, a ver si... Pero yo creo que se prestaría menos atención a mí y más a Félix. Y yo no puedo competir con Félix, así que... Hemos estado mirando en el Evangelio de Lucas. Nuestro propósito no ha sido ir pasaje por pasaje por el Evangelio de Lucas, que por cierto es el Evangelio más largo de los 4 evangelios. Más bien nuestro propósito ha sido, pues, intentar hacer una idea general del libro. Entonces, si recordáis, nosotros comenzamos mirando la introducción de cómo Lucas presenta su evangelio y luego entramos en el primer gran bloque del libro, es cuando nos presenta 2 nacimientos, el nacimiento de Jesús comparado con el nacimiento de Juan el Bautista. Y de allí nos adentramos en el ministerio de Jesús con los 4 pasos que Lucas nos da en preparación del ministerio. Y a partir de ahí, en el último mensaje, nosotros miramos pues los milagros del ministerio de Jesús y específicamente enfocamos en uno de los milagros. Y hoy vamos a volver a hacer algo parecido. Vamos a hablar de las parábolas del ministerio de Jesús. Entonces, quiero poner un poco de trasfondo para estas parábolas y hablar por un momento del poder de una historia. Las historias tienen muchísimo poder. Recuerdo cuando éramos pequeños que mis padres nos llevaron a Haití, donde trabajaban mis abuelos como misioneros, y recuerdo ese verano en particular, había un joven que estaba de visita con mis abuelos. Estaba ahí para aprender del ministerio, y para mí era ya un hombre viejo. Igual tenía 23, 22 años, no sé cuántos años tendría, pero para mí ya era increíblemente viejo, pero súper interesante, porque nos contaba historias, nos contaba de su vida. Y lo curioso es que nos contaba estas historias que me tenía allí, que no podía creer las historias que nos contaba. Pero él siempre tomaba la historia y le daba una aplicación, le daba un mensaje. Y recuerdo una vez que me contó una historia y yo fui corriendo a mi madre y le dije, mamá, no puedes creer lo que le pasó a Brian. Y le conté la historia. Y Brian se acercó y dice, ¿y cuál fue la lección de esta historia? Pues yo no tenía ni idea, que me había quedado en la historia. Y por eso digo que hay cierto peligro en las historias, porque a veces se puede tomar la historia y decir, ¡guau, qué historia! Y quizás no llegamos a tomar la lección que realmente está en esta historia. Jesús utiliza el poder de las historias en su ministerio, pero lo hace con un propósito y no queremos sencillamente mirar las historias y perder de vista realmente lo que es el mensaje de las historias. Quiero comentar un poco para dar una visión general de Lucas. He puesto aquí en un mapa pues todas las parábolas que encontramos en el libro de Lucas. Ya veis que en los primeros 4 capítulos no tenemos ninguna parábola, que no es ninguna sorpresa, porque lo que tenemos ahí es el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Juan el Bautista, tenemos ya el bautismo de Jesús, tenemos las tentaciones de Jesús, el ministerio de Juan el Bautista y obviamente no tenemos parábolas. Luego en los capítulos 5 al 8 tenemos el ministerio de Jesús en Galilea y ahí empezamos a encontrar parábolas. Vemos que en el capítulo 5 hay una parábola, en el 6 hay 2 parábolas, 7 una parábola, 8 2 parábolas. Curiosamente, en el capítulo 9 no hay ninguna parábola. Eso es algo interesante. Y Dios mediante, dentro de poco vamos a llegar al capítulo 9 y vamos a hablar de la importancia del capítulo 9. Empezando al final del capítulo 9, Lucas nos dice que Jesús puso su rostro hacia Jerusalén. No tenemos que entender que tardó meses en viajar a Jerusalén, que era un viaje de unos 3 días, pero entendemos más bien
que es la sección en que se retira de Galilea y está cada vez más presente en Jerusalén, pero en las zonas alrededor de Jerusalén. Y esa es la sección del libro donde más parábolas encontramos. Ya notamos notablemente la suma de parábolas en esa sección. Y finalmente en el 19, 20, 21, en los primeros días que está en Jerusalén, volvemos a ver parábolas, porque Jesús está en el templo, pero ya a partir de este momento notamos que entramos ya en el relato de la crucifixión de Jesús, que vendrá después la resurrección, y obviamente no tenemos a Jesús enseñando parábolas. Así que, bueno, notamos su ministerio y cómo utilizaba estas parábolas. Varios asuntos que son básicos para nosotros para estar seguros que estamos en la página correcta. ¿Qué es una parábola? Pues una parábola es sencillamente una comparación. Una comparación que nos permite, claro, empezamos con algo conocido y mediante lo conocido podemos empezar a acercarnos a lo desconocido. Y Jesús utilizaba las parábolas precisamente para hacer eso una y otra vez. Enseñar sobre el reino de los cielos. ¿Cómo será el reino de los cielos? Pues ninguno de los que estaban delante de él jamás habían visto el reino de los cielos. Entonces lo puso en términos que podrían comprender en cuanto a aspectos. Tipos de parábolas. Aquí a veces nos equivocamos porque hablamos de parábolas y siempre pensamos en historias, pero yo digo que hay parábolas que son más bien como fotografías. No hay una historia, no empieza la historia, no continúa la historia, no tiene un momento clave, un cambio inesperado. Hay algunas parábolas que son sencillamente como si fuesen fotografías. Pero quizás las parábolas que más recordamos son más bien estas historias que ya son como películas. Ya es una historia. Y Lucas nos cuenta varias de estas historias que son muy conocidas. Después de todo, tenemos en Lucas el hijo pródigo. Este hijo que estaba harto de estar en casa de su padre y por fin dice, mira, yo me voy de aquí, y se larga de casa de su padre hasta que, habiendo ya gastado todo su dinero, bueno, todo el dinero de su padre realmente, y habiendo acabado todas las amistades que había gozado, se encuentra alimentando los cerdos. ¿Quién no se acuerda de esta historia? Otra historia también famosa del Evangelio de Lucas, el buen samaritano. Aquel hombre que subiendo hacia Jerusalén ve delante de él en el camino un judío tirado en el camino. Samaritano él, sabiendo que si se hubieran invertido los papeles, la probabilidad de que el judío parara para ayudar a un samaritano serían básicamente nulo. Y sin embargo, el samaritano recoge a aquel hombre de la cuneta y lo lleva y paga los gastos para su cuidado durante varios días. Y el Señor estaba enseñando sobre la importancia de amar. ¿A quién tenemos que amar? Al prójimo, al que Dios pone en el camino de nuestra vida. Son parábolas, películas que nosotros recordamos muchas veces. ¿Cómo podemos interpretar una parábola? Pues yo tengo 3 pasos y si luego después miráis en la hoja, vais a ver que son los 3 puntos que vamos a seguir en el mensaje en esta mañana. Primeramente, entender los detalles de la historia, o por lo menos del aspecto cultural que forma la base de la parábola. Muchas veces tenemos que entender un poco de la cultura original para poder hacer esto, porque igual nosotros cuando leemos algunas historias llegamos a conclusiones equivocadas porque a veces no entendemos lo que es la cultura. En segundo lugar, una vez que tenemos ya la base, encontrar el punto o los puntos de conexión con el contexto. Las parábolas no son alegorías. Una alegoría es una historia que se toma y cada elemento de la historia está basada en un punto de comparación. Aquí las parábolas a veces tienen detalles que realmente, si empujamos la historia demasiado, se puede llegar a sacar
interpretaciones incorrectas. Por ejemplo, el Señor contaba la historia de un hombre que siembra en su campo. Y de noche, cuando dormían los hombres, vinieron los enemigos y sembraron cizaña entre el trigo. ¿Está enseñando esta parábola que el Señor estaba durmiendo en algún momento cuando Satanás vino para meter cizaña en la cosecha del Señor? Obviamente. Ese detalle es un detalle de la historia, pero no pertenece realmente a la interpretación. Así que es importante hacer un uso correcto para comprender dónde está el punto que debemos sacar esa enseñanza y por lo tanto ya estamos listos para establecer la enseñanza. Entonces, con esa introducción vamos a lanzarnos a la parábola que, desde mi perspectiva, es una de las más complicadas en todo el Evangelio de Lucas y posiblemente en todos los evangelios, punto final. La historia que en nuestra Biblia aparece como el mayordomo infiel. No siempre me gustan los títulos. Recordamos, los títulos que vemos en la Biblia no forman parte del texto bíblico. Esto es algo que ha puesto un editor en algún momento. Y digo, yo voy a llamarle de manera diferente. Voy a llamarlo la historia del mayordomo malo. Y lo voy a llamar así porque esto es lo que el texto dice en cuanto al mayordomo. Le llama el mayordomo malo. Ahora, he puesto aquí un libro de cuentas porque quiero empezar con ese pensamiento. Y yo sé que tenemos a Andrea, que ha estudiado para trabajar como contable. También tengo a mi hijo, que trabaja como contable certificado. Igual, no es exactamente lo que hacía este hombre, pero de alguna manera él llevaba los libros de la empresa de su señor. Quiero ponerlo en un contexto. Recordamos la historia de José en el Antiguo Testamento. José, que sus hermanos lo vendieron, termina en Egipto y allí le ponen en casa de Potifar. Y en casa de Potifar se supone que José podría haber estado en el campo, trabajando en el campo, podría haber estado haciendo cualquier cosa, y sin embargo, al final, el Potifar asciende a José y lo pone sobre todos los asuntos de su casa. Potifar ni tiene que pensar en lo que hay en su casa o lo que está pasando, porque sabe que José está administrando todos sus bienes. Esa es la imagen que tenemos en esta historia. Uno que trabaja para un señor rico y el señor rico ni tiene que preocuparse de su negocio, de lo que vende, de lo que tiene, de lo que deja, porque tiene un mayordomo que está cuidando de sus bienes. Bien, vamos a entrar en la historia. Los personajes. Empezamos en el primer versículo y encontramos dos personajes. Un hombre rico, un hombre que tiene muchos bienes, y un mayordomo, que luego más adelante vamos a encontrar que es el mayordomo malo, tal como lo presenta. Bueno, tenemos los personajes. Bien, primer paso. La situación. Nos dice el versículo 1, la última parte, dice así: y este, siendo el mayordomo, fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Es interesante poner esto en el contexto. Justo en el capítulo anterior nos había contado la historia de un hijo pródigo, que por cierto, la palabra pródigo viene del pensamiento de disipador. El hijo que había disipado los bienes de su padre. Y ahora el Señor utiliza la misma palabra aquí en esta parábola para decir, hay un mayordomo que tendría que haber estado cuidando los bienes de su señor. Tendría que haber estado trabajando, utilizando bien todos los recursos de su señor, pero en vez de esto, estaba disipando, estaba desperdiciando los bienes de su señor. Y esa acusación le llega a los oídos del Señor. Así que el mayordomo es acusado, así que el jefe le llama y le pregunta. Me llama la atención de la pregunta porque dice, el versículo 2, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oiga
que oigo acerca de ti. Me llama la atención porque en la primera pregunta tenemos realmente como si fuese la oportunidad de que el mayordomo se explicara que no he hecho mal uso, no he malversado con el dinero de la empresa. No. Y sin embargo, casi parece que hay un silencio aquí. Así que tengo la sensación de que el versículo 2 tendría que ser un poco más largo y dejar 3 líneas en blanco entre la primera pregunta, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Silencio, silencio, silencio. Por lo tanto, el jefe dice, da cuenta de tu mayordomía. Ese da cuenta, entiendo que tiene que ver con entrega los libros, porque tú ya no vas a ser mayordomo. Otro tomará su posición, por lo tanto, entrega los libros de cuenta para que podamos controlar o saber, para que otra persona pueda hacer tu trabajo. Entonces ahí entramos en realmente lo que es la historia. Porque este mayordomo efectivamente no ha ejercido bien en cuanto a su trabajo, no ha hecho el trabajo que tendría que haber hecho. Por lo tanto, ahora recibe el castigo, ya no vas a ser mayordomo, te vas a la calle y aquí no hay finiquito, aquí no hay paro, no hay nada. Este hombre sale, pero sale sin nada. Por lo tanto, entramos en la historia interesante. El mayordomo empieza con su preocupación. ¿Cuál es su preocupación? Dice, cavar no puedo. Yo entiendo que este hombre igual ya no tiene 20 años. Es complicado llegar a donde él había llegado con una edad tan joven. Igual es un hombre ya maduro, igual un hombre ya con 50 años, ya le pongo 50 al azar. Y el pensamiento de empezar a cavar, quizás tenía problema con la ciática. Podría ser. Algún problema de espalda que dice, mira, si yo me pongo ahí en el campo a cavar, va a acabar conmigo, que no voy a poder hacer esto. Mendigar, la única opción que le viene a la mente, pues me da vergüenza ponerme ahí, yo que he sido una persona importante, no quiero mendigar ni puedo cavar, así que ¿qué hago? Y se le ocurre un plan para poder después cobrar favores a los demás. Que después que otros le echen una mano cuando le hace falta una mano. ¿Cuál es este plan? Y esa es la parte en que esta historia realmente miras las interpretaciones y tienes una variedad de interpretaciones. Pero yo creo que muchas veces leemos mal esta historia. Yo estaba mirando un poco lo que hacen diferentes personas con esta historia y me llamó la atención. Algunos decían que este hombre se puso a robar de su señor. Esta persona hizo lo deshonesto con las cosas que hace a continuación. Y sin embargo es curioso porque su señor le alaba. O sea, el señor no le llama en la historia y dice, ¿qué es lo que has hecho? Sin vergüenza. No, el Señor le alaba. Así que vamos a intentar entender esta historia en su contexto. Tenemos, bueno, que no lo he puesto aquí, pero voy a comentar un poco sobre este plan que él tiene. Notamos que dice aquí, en el versículo 5, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y él dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Ahora, ese es donde algunos leen esta historia y dicen, ves que está robando a su señor. Pero si yo entiendo algo de los negocios, entiendo que lo peor que puede tener un negocio es una deuda. Una deuda que no se puede cobrar. Porque cuando hay una deuda y no se está cobrando, entonces no hay flujo de dinero. Recuerdo hace años que tuve un estudiante que cuando le pregunté su trabajo,
me dijo que era cobrador del frac. No sé si conocéis esta empresa, ni sé si la empresa sigue en pie, pero los famosos cobradores del frac. Le pregunté, digo, ¿qué haces en tu trabajo? Porque yo entendía un poco mafioso, ¿no? Yo entendía que él iba a la casa de las personas y rompía sus piernas y en plan mafioso. Me dijo, no, te equivocas. Dice, yo no hago nada de esto. Menos mal, porque era mi estudiante y no quería que viniera a mi casa para romperme las piernas. Me dijo, no, yo me siento con los clientes y yo negocio la deuda de los clientes de las empresas que me mandan. Yo tengo cierto lugar para negociar. Dice, yo siempre empiezo por el lado del cliente. Digo, muéstrame lo que ganas. Bueno, yo gano tanto. Perfecto. ¿Y en qué gastas tu dinero? Quiero ver los gastos fijos que tienes. Bueno, pagamos tanto de luz, pagamos tanto de agua, pagamos tanto de Netflix, pagamos tanto de... Y él dice, vale, vamos a recortar aquí. En vez de pagar a Netflix, tú vas a ver la tele normal y corriente. En vez de comprar la leche de marca, vas a comprar la leche de Mercadona. Y empieza a trabajar en este lado por ver dónde puede. Y luego después trabajaba al otro lado. Dice, mira, debes tanto en intereses. Estamos dispuestos a perdonar estos intereses con el fin de que empieces a pagar. Y así trabajaba con la gente para empezar a cobrar. ¿Por qué? Porque la empresa necesita cobrar. Y aunque al final dices, sí, pero van a cobrar menos. Sí, pero van a cobrar. Y eso es lo importante. Yo entiendo esto en esta historia. Notamos bien que si realmente quisiera robar de su señor, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué dice? ¿100 barriles? Pues yo pongo que ya lo has pagado. ¿Lo habéis notado? ¿Qué pone? 100 medidas, pues yo pongo cancelado ya. No hizo esto. Más bien dijo, vale, pone 100, pero si yo te lo bajo a 50, ¿lo pagarás? Sí. Vale, pues vamos a ponerlo en 50. En el otro dice, de 100 ponía y lo bajó a 80, solo lo descontó el 20%. Pero ¿qué está haciendo? Realmente lo que está haciendo es lo que tendría que haber estado desde el primer momento. La gran pregunta de esta parábola no es por qué hace esto ahora, la gran pregunta es por qué no lo estaba haciendo antes. Ese es donde él había fallado como administrador de su señor. No había hecho su trabajo, estaba en otros temas, estaba gastando dinero y desperdiciando su trabajo y por fin se pone a trabajar para los intereses de su señor. Pero espera, ¿está trabajando para los intereses de su señor? Al final, lo que hace realmente es para el interés de su señor. Su señor está empezando a cobrar deudas, pero realmente no lo está haciendo por hacer un bien a su señor, lo está haciendo egoístamente. En ese sentido, sigo llamando a este hombre el mayordomo malo. En ningún momento quiero elevar a este hombre como un ejemplo para nosotros. Y sin embargo, me dices, David, ¿no es ese el propósito de la parábola? Pues vamos a guardar el pensamiento y avanzamos un poco más. Así que su señor, en el versículo 8, le alabó. Y eso es un momento sorprendente en la parábola, ¿no? Porque le alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de ese siglo son más sagaces en el trabajo con sus semejantes que los hijos de luz. Donde le alaba, o sea, el motivo de esta alabanza realmente es esa sagacidad que muestra en su trato con los demás. Su jefe le mira y dice, ya veo por dónde vas. Y te digo, bueno, pues mira, me has hecho un favor porque has empezado a trabajar y que empiezo a cobrar realmente el que continúa tu trabajo
ya le has preparado el trabajo, pero realmente no todo lo que estás haciendo aquí. Y tengo que decirte, pues mira, pues has hecho bien al final, has hecho bien porque yo me voy contento y tú estás contento con lo que tú has sacado de aquí. Pues tengo estos puntos de esta historia y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a la enseñanza aquí? Bueno, primeramente creo que es muy importante entender algo del contexto de esta historia. ¿Cuáles o quiénes son los que escuchan esta historia? Pues al versículo 1 nos dice, pero también dijo también a sus discípulos, o sea, esta parábola es una parábola para enseñar a los apóstoles, a los 12. Pero si seguimos leyendo en el versículo 14, encontramos que los fariseos también estaban presentes. Los fariseos estaban ahí e incluso nos dicen que se burlaban de él por esta historia. ¿Por qué? Porque eran muy ávaros, o sea, tenían esta avaricia que realmente estaban buscando pues muchos bienes, estaban buscando algo económico. Entonces se burlan de Jesús pensando en todo esto. ¿Y el contexto? Pues si miramos la historia del pródigo, este que había malgastado el dinero de su padre, que viene justo antes, y luego si seguimos leyendo y encontramos esa enseñanza sobre la fidelidad con las riquezas, los versículos 11 al 13, que por cierto, cuando leímos juntos, paramos en el versículo 9, pero realmente es un error, porque el 10 es sumamente importante. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Por cierto, en esta historia, ese mayordomo, ¿podemos decir que ha sido fiel en lo muy poco? No exactamente. O sea, al final, su fidelidad a su Señor solo ha ocurrido cuando realmente ha visto un beneficio para él mismo. O sea, haciendo mi trabajo puedo recibir un beneficio, por lo tanto voy a hacer mi trabajo. ¿Eso es fidelidad? No exactamente. Pero continúa con estos pensamientos diciendo, por ejemplo, en el 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis infieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Aquí tenemos un pensamiento de la parábola que el mayordomo ha sido infiel, el mayordomo había sido injusto o malo, y dice, mira, nosotros tenemos que ser fieles incluso en el manejo del dinero, lo que llama aquí las riquezas injustas. En el dinero que no entendemos que el dinero no es del Señor, el dinero es un invento humano, ¿no? Es una forma que nos permite relacionarnos en la sociedad. Dice, si no somos fieles en el dinero, no nos dará el Señor incluso lo que es más importante aún que el dinero. Interesante todo este contexto para ayudarnos a entender más sobre esta parábola. El enfoque de la parábola claramente tiene que ver con los recursos materiales. En este contexto, las riquezas, que llama aquí las riquezas injustas, y tiene que ver con el uso sagaz de estos recursos que Dios nos da. Pero tengo una pieza más que es muy importante y es entender que esta es una parábola de contraste. No es la primera vez ni la única vez que hace el Señor este contraste. Un poco más adelante, en Lucas 18, vamos a leer la historia de un juez injusto, un juez malo. Y hay una mujer que tiene un problema grave. Alguien le ha hecho una injusticia a esta viuda. Y esta viuda, pobrecita, no tiene ni marido, ni tiene nadie que puede velar por ella. Así que hace lo correcto. Va a la autoridad civil, va al juez y expone su caso delante del juez. ¿Y qué dice el juez? Es un juez que estaba esperando un soborno. Un juez malo. Y cuando realmente ve que esta mujer no tiene dinero para ofrecerle, no le hace justicia. Le manda, le saca sin hacerle justicia. ¿Y esa mujer qué hace? Vuelve
y vuelve, y vuelve, y vuelve, hasta que por fin el juez dice, mira, esa mujer va a acabar conmigo, no puedo más con esta mujer, estoy harto ya de escucharla. Y el juez dice, voy a hacerle justicia, no porque lo merece, sino para que me deje en paz de una vez. Esa parábola es sobre la oración. Un momento. Nos está enseñando esta parábola que tenemos que ser tan pesados con Dios que hasta que Dios por fin diga, mira, voy a contestar la oración porque no aguanto más que vengan a mí constantemente con esa petición. ¿Es lo que está enseñando el Señor? No, más bien lo que hace Cristo es ese contraste. Dice, si un juez injusto al final escucha la petición y contesta, ¿cómo no va a contestar un Dios que es justo? El juez justo de toda la tierra nos escuchará la primera vez que venimos ante Él. O sea, tenemos un contraste y eso es lo que tenemos en esta historia. No nos está diciendo que tenemos que ser como el mayordomo, más bien está diciendo, si un mayordomo malo puede trabajar de una manera sagaz, cuanto más nosotros que debemos ser hijos de luz. Cuanto más nosotros deberíamos usar con sagacidad los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que eso es un pensamiento que nos permite llegar al tercer paso y es la enseñanza. Tenemos aquí los hijos de este siglo. Los hijos de ese siglo actúan con sagacidad para su propio beneficio. Eso es el pensamiento que tenemos aquí. Y muchas veces son muy sagaces, saben muy bien actuar para su propio beneficio. Y ahora tenemos el pensamiento, ¿y qué de nosotros? Los hijos de luz, ¿actuamos nosotros con sagacidad o sagazmente para el beneficio de nuestro Señor? Y la enseñanza de esta parábola es sumamente importante para nosotros. Aquí está el pensamiento. Dios ha puesto en tus manos capacidades, recursos. En algunos casos podemos hablar de dinero. Igual Dios ha puesto en tus manos dinero. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo con ese dinero? Y dice, David, no es mi caso. Dios no ha puesto dinero en mi mano. Voy en estos momentos bastante justito. Sí, pues continuamos con el pensamiento. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Y la pregunta es, ¿cómo lo estás usando para Él? ¿Estás siendo malo, sentado ahí encima de lo que el Señor ha puesto en tus manos y lo tienes como aquel siervo malo que su Señor le entregó dinero para administrar y cavó un agujero y lo metió en el agujero y ahí estaba para que cuando volviera su Señor dijera, mira, toma lo tuyo? Y el Señor pues llamó la atención a aquel siervo y dijo, tú me llamas a mí malo, pero tú, ¿qué eres? Eres malo porque no usas lo que yo te di. Por lo menos podrías haberlo puesto en el banco y así generaría unos intereses. Y pregunto, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Algunos de vosotros tenéis una capacidad de conocer a nuevas personas y crear vínculos inmediatos? Algunos de nosotros luchamos mucho más con ese tema. Igual es más complicado ya conectar con gente nueva. Oye, ¿estás usando eso que Dios ha puesto en tus manos? ¿Lo estás usando sagazmente para el Señor? El pensamiento aquí dice, cuando falten las riquezas terrenales, y todas las riquezas terrenales van a faltar en algún momento, todo es temporal, pero el propósito es que haya tesoro en el cielo, para que cuando falten estas, os reciban en sus casas eternas. ¿Estamos viviendo de esta manera? Estaba pensando, ayer vi la foto de Jorge y los que han ido a jugar al fútbol. Y
Dios ha puesto en Jorge el deseo de jugar al fútbol. Dios no me ha puesto a mí el mismo deseo. Bueno, puedo tener un poco del deseo, pero luego me entra el pensamiento de lo que me podría pasar jugando al fútbol de esta forma y digo, lo voy a dejarlo para Jorge y para otros. Pero si preguntamos a Jorge, ¿por qué juegas al fútbol? ¿Por qué organizas esos partidos? ¿Se lo pasa bien? Pues yo lo he visto jugar y yo creo que sí, que se lo pasa bien. Pero yo creo que Jorge tiene un propósito más grande que sencillamente el de jugar al fútbol. Él quiere tener contacto con personas, conocer personas nuevas y poder hablarles del Señor. Oye, eso es un uso sagaz de capacidades que Dios nos ha dado. Quizás tú tienes capacidades en cuanto a las manualidades y puedes hacer algo y conocer a personas y compartir con ellos el mensaje del Evangelio. Nos compartió Ingrid el otro día que en un grupo en internet vio que alguien puso un mensaje y dice, estoy empezando a trabajar para preparar postres y necesito a alguien para probar los postres. A mí me parecía mentira cuando lo dijo, pero le creo. Y ella dijo, me apunté. ¿Por qué? ¿Para probar los postres? Hombre, probará los postres también. Pero, claro, está estableciendo una relación con una persona que necesita a Cristo. Eso es un uso sagaz de capacidades y oportunidades que Dios pone. ¿Estamos haciendo esto, hermanos? O más bien, estamos desaprovechando lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Leyendo esta historia me hace pensar en el error de ignorar nuestros recursos. Tristemente, algunas veces igual ni somos conscientes de los recursos que tenemos. Si nos preguntas, decimos, yo recursos no tengo. Mentira, mentira. Cada uno de nosotros tenemos algo que Dios nos ha dado. Podemos usarlo para Él. Y pregunto, ¿lo estamos haciendo o estamos ignorando? O el error de malgastar los recursos. Qué pena sería tomar estos dones que Dios nos da y sencillamente usarlo para nuestro propio beneficio, sin pensar realmente en el beneficio del que nos los entregó. Así que el mensaje en esta mañana es un mensaje sencillo, de saber aprovechar los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para el beneficio del Señor. Quiero enfatizar esto. Yo no estoy predicando este mensaje para hablar del beneficio de esta iglesia local. No estoy diciendo qué tienes que puedes dar para que esta iglesia sea más grande, para que esta iglesia tenga más cosas. No estoy hablando de una iglesia. Estoy hablando de algo muchísimo más grande. Estoy hablando del reino del Señor. Y pregunto, ¿qué estamos haciendo con los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para poder avanzar su reino, para que Él reciba la gloria que Él merece? Y un día veremos el fruto de esa labor, de ese deseo, de ese uso de los recursos. Un día llegaremos al cielo. Y esa imagen que puso el Señor en la historia, que este hombre cuando le despidan de su trabajo tendrá personas que lo van a recibir en sus casas. El Señor traslada esta imagen al momento que entremos en el cielo. Ahora, tenemos que tener cuidado. Cuando entremos en el cielo, solo habrá una cara que queremos ver. Esa es la cara del que murió por nosotros. Él será la persona que deseamos ver en aquel momento. Pero qué bonito será en aquel momento encontrarnos con personas que están allí en parte porque el Señor utilizó a nosotros para poder llegar a su corazón. Y nosotros tenemos que tener esa visión y decir, quiero ser usado por Dios para transformar vidas. No yo transformar vidas, sino Él transformar las vidas. Y ahí un día cuando llegue ahí, va a haber fruto esperando, fruto, tesoro que está en el cielo, donde
La orilla, el orín y la polilla no pueden corromper. Tesoros eternos. Esto es lo que nosotros deseamos para la gloria del Señor. Señor, damos gracias por esta parábola, la importancia de este mensaje que podemos a veces ignorar o malgastar nuestros recursos en este mundo, pero queremos más bien usar los recursos para que tú recibas toda la gloria que tú mereces por nuestras vidas. Oh Padre, danos sabiduría, que seamos sagaces en el uso de lo que tú pones en nuestra mano, que sepamos aprovechar cada situación, cada relación que tenemos con las personas, incluso el dinero, el recurso monetario, que podamos usarlo para tu gloria. Pedimos, Señor, que tu reino sea avanzado por nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.